me deja sorprendido el Señor una vez más, porque ¿sabéis una cosa? Yo sabía algo de lo que tú ibas a decir hoy. ¿Tú sabías algo? No, que no sabía nada. Me lo acabo de decir aquí, ¿verdad? Nada. Yo lo he dicho a mi abuela que tú supieras. Yo no sabía nada. Eso, que yo no sabía nada. Pues las diosidades, ¿no? Las diosidades, porque no son casualidades, las diosidades. Pues yo me había preparado, y esto es verdad, porque ahí lo tienen las páginas, para hablar sobre el propósito de Dios. El propósito de Dios. Que el propósito de Dios siempre se cumple. Siempre. El propósito de Dios siempre se cumple. Tarde más o tarde menos, al final el propósito de Dios se cumple en nuestras vidas. No hay nada ni nadie que pueda estropear el propósito de Dios. Simplemente nosotros mismos podemos alargarlo. ¿Por qué? Porque por desgracia no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Es decir, la mayoría de las luchas que nosotros tenemos a diario no son luchas carnales, sino son luchas espirituales. Y esas luchas espirituales a veces son muy fuertes. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene otra cosa que hacer que luchar contra ti. Tú quizás tendrás muchos quehaceres en el día a día. Tienes que trabajar, tienes que llevar a tu familia, tienes que acompañar a tu familia, tienes que hacer muchas cosas. Sin embargo, el enemigo lo único que tiene que hacer es, San Juan 10:10 dice: ¿no leo yo? ¿El ladrón quién es? El enemigo, ¿verdad? Satanás. Dice, el ladrón no vino para hurtar y matar y destruir. Perdona, no lo he leído bien. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para eso ha venido el enemigo. Y para eso está el enemigo aquí. ¿Para qué? Viene para hurtar, para robar. ¿Para robarte el qué? El gozo. Viene a robarte el gozo. Viene a estropear todo lo que tú a lo mejor te llevas todo el día construyendo un castillo de arena maravilloso, precioso. Y viene un niño pequeñito y le hace pum y empieza a disfrutar. Empieza a pegar salto encima del castillo de arena. Y se te cae una cara como diciendo, madre mía. Llevo todo el día para hacer castillo de arena para que cuando suba la marea entre la agüita por dentro y se haga un río. Sin embargo, viene el niño desde la sombrilla del lado, le pega 4 patadas y está disfrutando más que un cochino en un charco. Y tú mordiéndote la lengua porque es un niño, porque si fuera un adulto lo cogía y lo ahogaba. ¿Verdad? Pues eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace el enemigo. Te lleva todo el día construyendo cosas maravillosas, edificantes, pero
alguna situación, algún mal gesto tuyo, algún mal gesto de la otra persona, cualquier cosa. ¿Para qué? Para que no se cumpla el propósito de Dios que tenía en un principio ese día en tu vida y lo que te rodea. ¿Y qué es lo que hace? Te quita el gozo, te lo roba. ¿Con qué? Con una discusión, con una preocupación, con muchas cosas que el enemigo utiliza para robarte ese gozo. Pero quiero darte una buena noticia, porque el versículo no es simplemente eso, sino el versículo termina con una afirmación maravillosa. El enemigo ha venido a matarte, a destruirte, a engañarte. A la vista está miles y miles de personas que no quieren saber nada de Dios. Miles y miles de personas que se convierten o supuestamente se convierten, se bautizan y se van al mundo. A la vista está que hay muchísima apostasía. Mucha, ¿por qué? Porque se dejan engañar, y una vez que el enemigo te engaña, ¿qué es lo que hace? Pues te mata y te destruye. Espiritualmente hablando. Te destruye por completo. Pero tengo una buena noticia. ¿Sabéis? Esta es la buena noticia. Él vino a eso. Y mientras que Él esté aquí en la tierra, vamos a sufrir muchos ataques del enemigo. Pero, escuchadme bien, Jesús de Nazaret, ¿a qué vino? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él quiere robarte el gozo, pero Jesús de Nazaret te vuelve a devolver el gozo doblemente. Si tu actitud es de querer obedecer la palabra y ser humilde, Dios te va a bendecir doblemente después de la prueba, después de la tentación, después de la enfermedad, después de todas las cosas. Porque el Señor utiliza todas las cosas para glorificarse y para honrarse. Es así. A la vista está, a nuestra hermana Inaní la dejan ingresar. Casualidad que se quede en la misma habitación que Rocío. No, propósito de Dios. Ese fue el propósito de Dios. ¿Cuál? Que conociera el plan de salvación tan precioso, tan escueto y tan completo que le predicó mi hermano Ricardo en aquel momento. Yo estuve hablando con ella, estuve hablando del Señor, estuvimos orando, y nuestro hermano Ricardo, en nada, en 2 minutos le presentó la Biblia entera. Y ella dijo, ¿eso es para mí? Y le dijimos, sí. Y dice, pues yo quiero eso para mí. Yo quiero a Cristo en mi vida. Yo quiero para mí. Imagínate que Nalí se hubiera dejado engañar por el enemigo y no le hubiera hablado a Rocío. Podía haber estado allí y ella puede haber dicho, nada, yo me voy a poner yo a hablar de los demás si yo no tengo ganas de nada, solamente tengo ganas de recuperarme. ¿Qué hubiera pasado? ¿Que Rocío no hubiera conocido al Señor? No, que no hubiera reconocido al Señor en ese momento. Que no hubiera conocido al Señor en ese momento. Gracias a que nuestra hermana Indalí, el Señor la puso en un sitio, ella fue valiente, obedeció,
se cumplió el propósito de Dios para que tanto Ricardo como yo pudiéramos ir y predicarle de la palabra del Señor. Y eso es algo maravilloso. ¿Cuál es el propósito de Dios para con las familias? El propósito de Dios para con las familias es que Él sea el centro, la cabeza de la familia. El propósito de Dios en la iglesia es que Él sea la cabeza principal de la iglesia. Que nadie ni nada resalte por encima de Jesús de Nazaret, porque Él es la cabeza de la iglesia. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que obedezcamos su palabra. El propósito de Dios es que aceptemos con confianza y con fe su voluntad. El propósito de Dios es que todo ser humano llegue a conocer a su Hijo, Jesucristo. El propósito de Dios es que el reino de Dios sea extendido. Y no va a haber nadie ni nada que impida que el reino de Dios se extienda. Si nosotros no queremos predicar la palabra de Dios, si no queremos dar testimonio, si no queremos hablar, si no queremos evangelizar, otros lo van a hacer. Dios, en su gran amor y misericordia, nos rescató de un pozo cenagoso en el que andábamos. Y ahora Él quiere que nosotros vayamos como pescadores de hombres, yendo a cazar y a rescatarle almas al enemigo. Ese es el gran propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo podemos hacerlo? Muchas formas de hacerlo, pero la mejor forma es con nuestro testimonio personal. Con lo que piensa la gente de nosotros ahí fuera. Dios tiene un propósito maravilloso para con esta iglesia desde hace 60 y tantos años. Que esas puertas estén siempre abiertas. Tiene un propósito maravilloso. Nosotros, los que estamos aquí, queremos seguir peleando y luchando porque esas puertas sigan abiertas. Queremos seguir peleando y luchando por lo que hicieron aquellos que ahora están con el Señor o aquellos que todavía siguen con nosotros. Queremos coger el testigo para que se cumpla el propósito de Dios en esta congregación, que el propósito de Dios no es que nos quedemos 4, 5, 20, 30 o 40. El propósito de Dios es que nos multipliquemos cada día más. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito maravilloso y es que toda la humanidad conozca de la palabra de Dios. Uno de los requisitos para que Jesús venga es que todo ser humano, que ni un ser humano se quede sin escuchar la palabra de Dios. Y todavía quedan muchos idiomas que todavía no existen en la Biblia. Hay que traducir la Biblia a muchos idiomas todavía, a muchos dialectos. Y el propósito de Dios es ese. El propósito de Dios es que llegue hasta lo más recóndito de la tierra la palabra de Dios. Y hay
En Hechos de los Apóstoles, no me quiero extender mucho hoy, en Hechos de los Apóstoles 5, del 12 al 16, que dice así, el versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿cómo estaban? ¿Alguien me puede definir la palabra unánime? Unidos a pesar de las diferencias. Unidos a pesar de que somos diferentes todos. Ellos estaban unánimes en ese momento. Unánimes, juntos, unidos, con un mismo sentir. ¿Cuál? El de predicar la palabra de Dios. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Se le llamaba el pórtico de Salomón porque, según se pensaba, incluía una parte del templo que Salomón construyó. Y allí ellos, en ese pórtico, se ponían a predicar del Señor. Sin embargo, vamos a seguir leyendo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Primera enseñanza, que no se nos olvide, es muy importante para que se cumpla el propósito de Dios, que estemos todos unánimes, que estemos todos unidos, que todos tengamos un mismo sentir, que eso no quiere decir que pensemos diferente, porque podemos pensar diferentes, pero que todos estemos tan unidos, tan enlazados, que tengamos ese mismo sentir de traer almas al Señor. Imagínate que todos los que estamos aquí nos hubiéramos pegado toda la semana trabajando con un alma para que hoy viniera a escuchar la palabra de Dios. Ya te digo que seguramente que 3 o 4 almas más hubieran aquí escuchando por primera vez de la palabra de Dios. Y seguro que se te viene alguien a la cabeza. Seguramente. Pero imagínate por un momento que la iglesia entera, la comunidad entera de los hermanas, son unos 80 miembros más o menos, registrados, todos estuvieran unánimes en un mismo sentir, con un fuego increíble, predicando de la palabra de Dios, que no hace falta que vayamos al Congo, sino que en nuestros alrededores está nuestro pequeño mundo que tenemos que evangelizar. Imagínate que uno le predique por primera vez a un alma nueva, que otros contacten con personas que estuvieron aquí y ahora no están, y no están congregándose en ninguna congregación. Imagínate que de los 80 lo hicieran 50 personas. Súmale a 80 personas 50. ¿Cuántos son? 130. 130 personas. ¿Ese es el propósito de Dios? ¡Claro! ¿Qué es el propósito de Dios? ¿O creen ustedes que el propósito de Dios es que nos quedemos lo que estamos y ya está? Como decía el alcalde que estaba con la Pantoja, estamos tan agustitos, tan tranquilitos nosotros. Entre más gente, más problemas, más preocupaciones, más celo, más tonterías dentro de la congregación. ¿Pero eso es lo que quiere la iglesia? ¿Perdonar al Señor? No. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que su pueblo esté unánime, juntos, con un mismo propósito, el mismo propósito que tiene Dios, que su reino se extienda de tal manera, pero que si no lo hacemos nosotros, ya os lo digo, el Señor utilizará a otras personas para predicar la palabra de Dios. Porque el propósito de Dios
se cumple, ¿sí o sí? ¿Tú quieres participar en la obra de Dios aquí en la tierra? Sí. Díselo al que está al lado tuyo. Yo quiero participar de la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Os da vergüenza? Hasta que no digáis todo, no predico. Quiero que se cumpla. Claro. De los demás, ninguno se atrevería a juntarse con ellos. Es decir, los religiosos, porque aquí dice, mas el pueblo los alababa grandemente. El pueblo sí estaba escuchando a Dios. Sin embargo, los religiosos no se atrevían a juntarse con ellos porque iban a ser señalados por los mismos de su misma secta y los iban a encarcelar. Y no se atrevían a acercarse. Yo no sé si a ti te ha ocurrido alguna vez, pero cuando yo confesé que Cristo era mi Salvador, iba gozoso por la calle, la gente se cruzaba de cena. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dónde he entrado? La gente no quería saber nada de mí. Los que decían que eran amigos míos, porque ahora yo no hacía la vida que ellos hacían, porque yo cambié por completo, porque mi cambio fue radical de la noche a la mañana. Cuando ellos vieron, ¿usted qué ahora? ¿El santurrón del fuego? ¿Ahora qué? ¿Usted qué se cree? Yo conocía a mi vida. Pero ¿sabéis una cosa? Con el tiempo ellos han visto que el propósito de Dios se ha cumplido en mi vida. Y ahora aquellos que cogían por otra acera, ¿sabe lo que hacen? Que me piden consejo. Cambiar un poquito la situación, ¿verdad? Cambiar un poquito la situación. Sigue, persevera. ¿Persevera en qué? En la palabra de Dios. Persevera en la obediencia a Dios. Persevera en el Señor. Sé práctico. No seas como esta gente que son, que no sé cómo explicarlo. Hay gente que son tan espirituales que se le olvidan predicar de la palabra de Dios. Que son tan espirituales que se le olvidan que un hermano está enfermo. Que son tan espirituales que se le olvidan que hay una congregación donde congregarse. Que son tan espirituales que se creen que saben de la palabra de Dios más que nadie. No sea como eso, porque esos son los religiosos del siglo XXI. Sé más sencillo. Sé cómo era Jesús. Yo me imagino a Jesús gastándole bromas a sus discípulos. Yo sé. Yo me lo imagino a Jesús que cuando tenía que estar serio, estaba serio, ahora cuando tenía que estar de broma, estaba de broma con los que le rodeaban. Cuando tenía que levantar a un alma, la levantaba. Pero cuando tenía que reírse con alguno de sus apóstoles o aquellos que le seguían, pues se reirían, contarían chistes y harían de todo. Porque, no olvidarse, Jesús de Nazaret era Dios, pero era completamente hombre. Así hizo hombre por ti y por mí. La única diferencia que hay, que Él nos llegó a pecar, porque tenía que derramar su sangre como cordero
sin mancha. Y si entramos con el propósito de Dios en la vida de Jesús, pues me voy del tema, pero fíjate, ¿no?, cómo Dios cumple con lo que hay en su palabra. Pero no es el tema que nos concierne en el día de hoy. Vamos a seguir. Primera lección que hemos aprendido hoy: estar unánimes, juntos, a pesar de que haya diferencias doctrinales, a pesar de que haya diferencias que no nos parecemos en casi nada nos parecemos. Dos personas que viven juntas durante toda su vida se parecen en nada. Es muy difícil que se parezcan. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Aunque Dios dice que seamos uno, realmente hacemos cosas diferentes y somos diferentes. Ahora, a la hora de poder pues tomar una decisión, ahí sí tenemos que ser uno. Las decisiones se toman en conjunto. Así es. Pero luego cada uno, yo soy muy diferente a mi mujer. Muy diferente. Ella y yo no nos parecemos en nada. A mí me encanta el mar, la playa, la puesta de sol. A mi mujer no le gusta nada de eso. ¿Qué nada? Ella se queda allí a escuchar a ver la puesta de sol por mí. Y a lo mejor cuando vamos dando un paseo por la playa huele a algas, que a mí me encanta. Ella dice: ¡qué peste! Y yo estoy allí disfrutando. Pues a pesar de esas diferencias, estamos juntos, enlazados. No por ella y por mí, porque yo sigo casado con ella por la misericordia de Dios. Y porque cuando nos casamos, dijimos que éramos cordón de 3 dobleces. Y Él tenía un propósito con nuestro matrimonio, y se está cumpliendo. Él tiene un propósito para cada uno de los que estáis aquí. Un propósito maravilloso, precioso. No nos dejemos engañar por el enemigo. No dejéis pasar más el tiempo. Deja que el propósito de Dios se cumpla ya en tu vida. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Hemos aprendido, en primer lugar, que tenemos que estar unánimes, juntos. Luego hemos aprendido que no podemos ser como los religiosos, que eran los únicos que no se acercaban a los apóstoles. No se acercaban porque ellos creían que tenían la verdad en el nombre de Dios. No porque no creían, sino porque ellos creían que tenían toda la verdad suprema. Entonces no se acercaban. Y seguimos. Y una vez que estaban unánimes, predicando al Señor, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¡Wow! Ese es el propósito de Dios. Que aumente su pueblo más, tanto en hombres como en mujeres. Ese es el propósito de Dios. Pero quiero decir algo con amor, con cariño, de parte de Dios. ¡Despierta! ¡Que estamos adormecidos! ¿Qué pasa con la obra de Dios aquí en la tierra? ¿Quién la va a hacer? ¿Vamos a dejar que arden las rocas?
¿Vamos a seguir dejando al enemigo que tome posesión de esta ciudad o vamos a tomar nosotros posesión de esta ciudad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tomar posesión de esta ciudad no es otra cosa que decir: el domingo que viene traigo un alma a los pies de Cristo para que escuche la palabra de Dios. Hay reuniones de evangelismo, si puedo ir, voy para aprender y salgo con el grupo de evangelismo a predicar la palabra de Dios. No, es que a mí me da vergüenza. Pues si te da vergüenza, porque el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Si te da vergüenza, ya sabes. Dice que el que se avergonzare delante de los hombres. ¿Cómo es, Virginia? Que se avergonzará de él delante de Dios. ¿Verdad? ¿Te da vergüenza? Creo que todavía no has comprendido lo que realmente quiere Dios para su pueblo. Somos humanos. Somos hijos de Dios. Tenemos que andar por donde todo el mundo anda. Hay gente que son tan creyentes que dicen que no hablan con los que no son creyentes. No se le vaya a pegar algo. No se le vaya a pegar la varicela del pecado. Hay que andar con nuestras familias que no son creyentes. Si no, ¿cómo le damos testimonio? Hay que andar y hablar con nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes. Si no, ¿cómo le damos testimonio? ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios si tú no predicas a las almas? ¿Qué hacemos? Nos juntamos todos y nos predicamos los unos a los otros. Así nos vamos a multiplicar. ¿Habéis escuchado alguna vez la frase de que las ovejas tienen que parir ovejas? El Señor, ¿con qué? ¿Con qué hace alusión? ¿Con qué nombre hace alusión a los creyentes? Como ovejitas, ¿verdad? Somos ovejas, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar otra alma. Lo que hice en Nalí, en el hospital, lo que hemos hecho todos durante toda nuestra vida. Cada vez que tengamos la oportunidad, ¿hacer qué? Predicar del Señor. ¿Para qué? Para parir una oveja más. Para que el rebaño cada vez sea más grande. Y esto es maravilloso, hermanos, porque ellos estaban allí en el pórtico de Salomón, allí aún sabiendo que los fariseos y saduceos estaban pendientes de ellos para meterlos en la cárcel. A ellos le daban igual. Ellos estaban en el medio del pórtico de Salomón predicando de Cristo, predicando del Señor. Ellos no tenían miedo, no tenían vergüenza, ni tenían nada, porque sabían que eran discípulos maravillosos de Dios y estaban encomendados, a igual que nosotros, a predicar y a extender el reino de Dios. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama. Imagínate, hermanos, esta situación. Imagínatela. El poder del Espíritu Santo de Dios. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos,
sobre alguno de ellos. Sí. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Me quiero quedar con este versículo 16. ¿Qué es la iglesia? Si yo te digo, di en una palabra, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la comunidad cristiana? ¿Qué es la iglesia local? ¿El qué? ¿Qué? ¿Habéis dicho algo? Bueno, pues se podrían haber dicho muchas cosas. Casa de oración, ¿verdad? Muchos adjetivos. Pero si vamos con el mensaje de hoy, ¿vale? Y vemos el texto y contexto de estos versículos, ¿quiénes eran los que iban y los que se acercaban a los discípulos de Dios? Los enfermos, los atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Esto es un hospital. ¿O no has sido tú sanado o sanada por Cristo Jesús? Yo puedo decir que el Señor me sanó de mis iniquidades. Yo puedo decir que el Señor me salvó de la vida que yo llevaba antes. Yo puedo decir que el Señor quitó todos mis tormentos que tenía de juventud. Y eso lo hizo el Señor a través de la iglesia local. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia de congregarnos, de estar juntos, unánimes. Estaban juntos, unánimes en el pórtico. Y eso es maravilloso. Estar juntos, estar unánimes. ¿Para qué? Porque cuando estamos juntos, cuando estamos unánimes, hay muchos enfermeros, muchas enfermeras, muchos médicos, muchos auxiliares de Dios para ayudar a esas almas atormentadas, para ayudar a esas personas que vienen desequilibradas, para ayudar a esas personas que emocionalmente no están bien. Pero si no estamos unánimes, juntos, es muy difícil que eso ocurra. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer todas esas cosas a través de nosotros. ¿Tú has pensado alguna vez eso? ¿Has pensado alguna vez que Dios toca y todas las cosas que la hace a través de sus hijos? ¿Lo has pensado? ¿Cuántos abrazos te han levantado el ánimo y el corazón? ¿Cuántas palabras te han ayudado a seguir adelante y a no arrojar la toalla? ¿Verdad? ¿Todavía no te sientes importante? ¿Te sientes todavía un mediocre, una mediocre? No lo eres. Eres un príncipe y una princesa de Dios. Eres un guerrero y una guerrera de Dios. Que estás aquí para pelear batallas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es el propósito verdadero de Dios. Voy a ir terminando, hermanos. Voy a ir terminando. Rápidamente, versículos 17 al 20. Entonces el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Los saduceos, sabéis que no
creían en la resurrección de los muertos. No creían que Jesús podía haber resucitado. Y muchas cosas más que ahora mismo no tengo tiempo para contar. Se llenaron de celos. No sé si esto suena algo, pero la mayor lacra que hay en las congregaciones son los celos, las envidias. Ay, ¿por qué ese sí o no? Ay, ¿por qué a ese se le consiente esto y a mí no? Deja que el Señor trabaje con las personas, no trabajes tú, porque te vas a equivocar. ¿Celos? ¿Y quién son los que mayormente se ponen celosos? Aquellos que no hacen nada, pero quieren hacer cosas visibles para que la gente lo vea. Los celos no valen para nada, los celos son para las personas que están inmaduras espiritualmente todavía. Los celos es una parte del ser humano que te controla y te hace daño a ti y a la otra persona. Hay muchos tipos de celos. Si entramos en celos de pareja, ya olvídate y vámonos. Vivir al lado de una persona celosa es lo más malo del mundo. Lo peor que le puede ocurrir a una persona. Falta de confianza, de comprensión. Pero imagínate vivir en comunidad con personas que no quieren el bien para ti, sino que son capaces de pisotearte por tal de estar ellos primero. Eso es lo que quiere Dios, eso es religión. ¿Qué hacen las cofradías? Nuestro hermano Ricardo ha estado en un año, no ha estado. Y no sé si alguno de vosotros habéis estado. Yo nunca he estado porque nunca me ha atraído el tema de las cofradías y tal. Me gustaba más la discoteca. La cofradía. Nunca he estado en la cofradía y tal. Pero que si la trianera, que si la macarena, una rivalidad ahí de la religión, que dice, ¿esto qué es lo que es? Esto es de Dios. Pero aquí, en la iglesia, nos ocurre a veces también lo mismo. También hay celos, hay discordias. Y eso no es de Dios, y tenemos que aprenderlo. ¿Sí o no? ¿O sí? Sí. Así es. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí los saduceos y los fariseos se creían que iban a parar el propósito de Dios. Ellos creían que como tenían poder en el pueblo, como controlaban todo, la religión, la política de aquel entonces, lo controlaban todo, ellos se creían que podían parar el propósito de predicar la palabra de Dios. Sin embargo, se encontraron con la oposición divina. Para no pararme mucho tiempo, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad. ¿El qué? Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, anunciad que yo soy la resurrección y la vida. Que yo soy el Hijo de Dios. En resumen, que se creían que podían ir en contra del propósito de Dios. Encarcelaron a aquellos que estaban predicando allí en el pórtico de Salomón. Sin embargo, el Señor envió un ángel
los saco y se poneros allí y predicar a la Biblia. Porque este es el propósito que yo tengo para con todos nosotros. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor bendiga.